Documental basado en el libro Educación, Hándicap e Inclusión. Una lucha familiar contra una escuela excluyente, de Ignacio Calderón y Sabina Abejer. No es el libro, es la historia, es mucho más. Es toda su historia, viene siendo una pelea para hacer ver que Rafa, que tiene síndrome de Down, es una persona en definitiva y tiene derecho a tener las mismas posibilidades que el resto de las personas. La historia me pareció emocionante, la historia, pero sobre todo no solo la historia del protagonista, sino el proceso entero. Creo que nos transmite precisamente el ejemplo de buenas prácticas educativas, de buenas prácticas sociales y en definitiva de buenas prácticas humanas. Yo soy uno más. Notas a contratiempo. Es un chaval que entra en la escuela ordinaria, va funcionando él y la escuela satisfactoriamente, hasta que llega un momento en el que la escuela, a la altura del instituto, pues se siente incompetente o abrumada o yo qué sé, y se defiende atacando. Y entonces pues el objetivo ya no es educar a Rafa, sino defenderse de Rafa. La familia de Rafa creo que ha querido siempre una educación igual a cualquier otra persona. Es decir, lo mismo que han acogido a Rafa desde pequeño, bajo mi punto de vista, con mucho amor, de verdad, queriéndolo, acogiéndolo como a cualquier miembro de la familia, pues han querido que sus oportunidades sean las mismas, porque tiene que hacer algo diferente a los demás, si él es otra persona más. Creo que habría un Rafael, si no hubiese estudiado música, y hay un Rafael que ha estudiado música y sería totalmente contrario. Rafael, una persona normal, totalmente normal y con muchas cualidades. Y vamos, ya ha conseguido lo que yo diría que no se pensaba que consiguiera en la vida, ¿no? No es que sea ni un amigo ni un colega, lo considero parte de mi familia, ya que desde que tengo uso de razón siempre he estado viviendo y compartiendo muchas cosas con él. Desde pequeño hemos vivido puerta con puerta y prácticamente hasta que ha llegado la hora de casarme ha sido un punto muy referencial en mi vida. Rafael Calderón es una persona como cualquiera de vosotros, pero tiene un punto de aprender un poquito más lento. Cuando nos empezamos a leer ese libro que nos mandó Nacho, nos dimos cuenta de que las historias eran muy parecidas, que teníamos puntos en común, ¿sí? Y que la lucha también era muy parecida, la lucha de la familia era muy parecida. ¿Cómo empieza el interés de Rafael Calderón por la música? Yo empecé con 10 años en lo que es la música y fue desde que mis amigos de los componentes de la banda iban paseando hasta dicha banda que se llama Miran Flores y Jaire. Y yo me pregunté, ¿por qué no? Yo, ¿por qué no? Y de ahí ingresaste en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga. Yo a Rafa lo he visto pues un niño más,
y además entendiendo y dándose cuenta de todo, así como suena, dándose cuenta de todo. Yo creo que se le nota muchísimo el momento crucial ese en que le ponen una barrera y dicen de aquí no vas a pasar, que él es quien es, pues como todo, por lo bueno que le ha pasado y por lo malo que le ha pasado. Rafa ha tenido que tener bastantes barreras, mucho más grandes que las arquitectónicas. Las barreras que te ponen las personas, esas te las comes con patatas. Lo que recuerdo es el impacto, es decir, muchas veces las personas que tienen en su familia una persona con síndrome de Down se conforman con lo que está establecido. En este caso lo importante es la resistencia de la propia familia diciendo que no, que quiere absoluta normalidad en el trato de su familiar, que no es tan frecuente. Y eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, que como la familia decide, estamos hablando de hace muchos años, que ahora mismo el discurso es otro, que estamos hablando del 98, que son muchos años y en tema de discapacidad más todavía. Recuerdo que después de unas calificaciones que habían venido desastrosas, fui a hablar con la tutora y me dijo que le había dicho la orientadora que tenía que suspender. Entonces pedí una cita con la orientadora y me dijo que es que por ley tenía que suspender. Yo le pregunto que dónde aparecía eso en la ley y entonces me pone ella de manifiesto sus creencias, pues que Rafa no podía aprender más, que tenía un CI muy bajo o eso, que por ley tenía que suspender. Fue a partir de entonces cuando la familia ya entendió que se tenía que oponer a lo que decía la escuela, porque en realidad lo que se proponía era que fuera a un centro específico o a un centro que, según esta persona, le diera más oportunidades. Los veredictos que se establecen desde la escuela parecen que tienen una legitimidad absoluta, y lo que desde ahí se escribe o se sentencia, diría yo, parece que es irrevocable. Él venía y decía, me decís que trabaje, pero ahora lo traigo todo suspenso. Me decís que trabaje, pero no vale para nada. Esos años atrás, que no debería sorprenderme, porque yo he estudiado, he enfrentado en cuarto de eso a que me aprobara, y que he hecho ellos correspondiente a mí, según mi esfuerzo, sorprenderme. Eso no lo hace a nadie, solo a uno, a mí, y eso no lo consiento yo. No me lo podían echar, ¿cómo me lo iban a echar? Se lo dije que no, que el niño porque no iba a estar en el colegio. Si aprende más, y si aprende menos, aprenderá menos, pero el niño tiene que estar en el colegio como todos. Sí, me acuerdo, no vamos a acordarnos. Yo estaba precisamente en la APA del colegio, cuando aquello, y yo era que me revolvía, vaya, que me revolvía, pues los padres ninguno estábamos de acuerdo. O sea, que no creas tú que los niños se rebelaban ni los niños protestaban por él, si es que no era muy cariñoso, si es que era un niño más. Entonces los padres no entendíamos aquello. Se hicieron escritos al defensor del pueblo, se estuvo hablando con la inspección de la delegación de Málaga de la Junta de Andalucía. Se hizo una recogida de firmas del barrio, de los vecinos del barrio, exponiendo el caso e invitándolos a que participaran en él. Para mí, en aquel momento, cuando querían echarlo del colegio, para mí era un malestar, como para cualquier vecino, sabiendo cómo el niño era, con la educación que tiene Rafa,
y que por una... no sé por qué fue que querían echarlo, porque decían que ya no tenía por qué aprender más, pudiendo seguir aprendiendo como así ha sido, lo quisieron echar, y porque sus padres apretaron y siguió en el colegio. Que si otros padres hubiera sido de otra manera, da su brazo a torcer. La actividad que yo creo que tuvo más éxito desde el punto de vista académico es que construimos lo que llamamos un contrainforme psicopedagógico. Pues yo creo que es muy importante implicar a la comunidad, en este caso al vecindario, ante una situación que puede parecer injusta. Eso es importante, que la propia sociedad, con su firma, asuma que probablemente nos estemos equivocando los demás. Pero evidentemente el estudio psicopedagógico es el determinante. De verdad, la opinión de los técnicos, aparte de pesar mucho, evidentemente también es clave en todo lo que ha sucedido. Porque si no llegara este informe técnico, lamentablemente las firmas no hubieran servido para mucho. Yo pienso que se han aliado dos buenos elementos, la sociedad y los profesionales. Es decir, la escuela había hecho un informe psicopedagógico sobre Rafa y un dictamen de escolarización que planteaba mandarlo a un programa de garantía social de necesidades educativas especiales. Rafa hizo un artículo que le publicaron en una revista especializada en el que expresaba cómo se sentía por aquello, cómo se sentía en aquel proceso, cómo se sentía excluido, cómo eso le afectaba internamente, en sus emociones. Cuando dice, no me dieron la placa porque había suspendido, dice, el día de las notas no lloraba porque soy un hombre, me esforzaba para no llorar. Me esforzaba para no llorar, pero en el caso lloré. Los profesores deberían echarme una mano, ayudándome en serio, cueste lo que cueste, canse lo que canse. Una barbaridad. Hombre, porque yo qué sé, a mí no se me ocurriría un alumno, no va conmigo. Yo no puedo. Cuando ve que se ha esforzado, cuando ve que se lo ha currado como los demás y no tiene la recompensa que esperaba, mereciéndosela, pues es normal esa impotencia. Ese tiempo él avanzó mucho menos de lo que avanzaba antes, porque todas esas emociones que él estaba viviendo hacían que no pudiera progresar. Entre otras cosas porque si no hay expectativas en el entorno, tú no puedes progresar. Él tuvo un empeoramiento en la tartamudez, pero vamos, bestial. Una cosa exagerada, y no ha vuelto a recuperarse. Pero también yo creo que ha hecho que su lucha sea más activa. Que eso es ya ponerle el techo, y cuando tú ya le pones el techo, que además el techo te oprime la cabeza, pues que ya no puedes subir. No, es imposible. El cuerpo me quedaba vacío, sin ganas de estudiar ni nada, pero como la vida sigue y la vida sigue, pues yo quiero vivir en una vida, pues sigo. A partir de todas estas estrategias se consiguió que Rafa continuase en aquel centro estudiando, repitiendo, y finalmente consiguió aprobar. Lo más curioso es que cuando termina la secundaria obligatoria y sale de aquel centro, comienza bachillerato, que son estudios que se suponen de un nivel superior, y no tiene problemas más que en una asignatura que es el inglés. Él con su trabajo y el apoyo que se ha hecho con la investigación ha hecho que haya gente que reaccionara y pensara que sí podía darle esa oportunidad, que había que dejarlo, que había que apoyarlo y que dándole una oportunidad de que estuviera ahí, de que pues podía él avanzar, y de hecho ha avanzado, vamos. El objetivo era, ¿qué puedo hacer con él que le sea provechoso? ¿Qué carencias tiene y cuáles puedo yo cubrir? Y la verdad es que me quedé sorprendido, porque por ejemplo, una cosa, y yo no me lo esperaba, una cosa que se le daba muy bien era el análisis sintáctico.
que es algo más de razonar, y él lo hacía estupendamente, ¿eh? Cada curso tiene una dificultad que hay que asumirlo desde cuando yo era pequeño hasta ahora, y estaré más en el presente y en el futuro, tener sus dificultades, pero hay que asumirlo, hay que estar a 100%. Le conceden durante el bachillerato un premio que fue un diploma de alumno distinguido, en un acto de todo el centro. Sí, continúa sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música y se convierte en la primera persona con síndrome de Down en España que consigue el grado profesional de música. Con lo cual, cuando pasan unos años, de alguna manera la realidad ha echado abajo todos los argumentos segregadores que la escuela estaba poniendo de manifiesto. Y ha sido el propio Rafa el que ha mostrado la capacidad que tiene y cómo ha superado esa incapacidad que decían que tenía. Siguiente medalla de oro al mérito en la educación para don Rafael Calderón Almendros por su esfuerzo y por su determinación. Y porque ha demostrado que ser una persona con síndrome de Down no es ningún impedimento para llevar una vida normalizada y para tener también, ¿por qué no?, una profesión. Para mí es importante, pero no es tan importante. Solo me conceden una medalla de oro por el mérito de la educación, por ser uno más. Puede ser que efectivamente sea el primero, y no solamente síndrome de Down, sino el primero que ha conseguido superar todo eso, pasar todo eso con ese mote primero. Me siento diferente porque yo soy uno más. Pienso si no nos estamos equivocando en muchísimos casos con personas que, entre comillas, decimos que tienen discapacidad. Si realmente los métodos educativos, el propio entorno familiar, no nos estamos equivocando y dejando a muchas personas con unas potencialidades concretas, las estamos dejando a un lado. Es que la escuela se puede cargar a mucha gente, dejar a mucha gente muy válida y que puede truncar los proyectos de vida de mucha gente. Eso es lo que me alegro por Rafa y me entristece por lo que queda en el camino. Hay que democratizar los diagnósticos de los niños, porque, como decía antes, podemos estar utilizando los diagnósticos, las calificaciones que hacemos los profesionales de la educación para poner una etiqueta y hacer unos juicios en los que a lo mejor nos podemos equivocar, como fue el caso. Lo que hay en ese libro no es más que los argumentos que se han generado en el contexto familiar. Y son argumentos que se han construido a partir de una cuestión, que es el amor. Y yo, a pesar de que veía que tenía muchas cosas en contra, decía, yo creo que va a poder con estas cosas. Si no, yo creo que su fortaleza, su educación, todo lo que le está rodeando positivo, va a poder con la falta de fe que podíamos tener alrededor. El profesorado tiene que entender que su clase es su clase y ahora con aquella clase hay que hacer lo que podemos hacer. Pero no se trata de intentar quitarnos a aquellos que no nos gustan o que nos tambalean como docentes. Lo que ha pasado en el contexto musical y lo que ha pasado en el contexto escolar es muy diferente, fundamentalmente porque en el contexto musical Rafa ha tenido siempre la posibilidad de estar en un contexto inclusivo. Él se ha integrado mucho mejor en la banda y en la música que en cualquier otro ambiente, porque en la escuela llegas al nivel de sexto o llegas al nivel de octavo
y tienes que tener este conocimiento. Y si no tienes este conocimiento, pues no vale. En la banda llegas y no sabes. Y todos los años se incorpora gente nueva que van siempre al mismo grupo. Y esa es la finalidad, crear una familia entre todos nosotros, convivir chavales de 9 años con uno con 25, 26. Se construye una orquesta con muchas mijitas y cada mijita es necesaria y unos de una manera y otros de otra, pero todos colaboran en la construcción de ese proyecto común que es una banda de música, ¿no? La música me sirve para tanto, para aprender, para ir disfrutando, para dar para transmitir la alegría. Humanamente, Rafa ha aportado a la banda un ejemplo muy grande a la hora de la interpretación. Es uno más, no entorpece a la banda para nada, al contrario, la engrandece. Me sentía uno más con lo que yo tengo, que es síndrome de Down, que lo tengo yo aparcado, porque eso es para mí una etiqueta aparcada, y soy otro, uno más agrupado. Estos logros yo creo que son muy importantes para la persona en sí, pero creo también que tienen una repercusión muy importante desde el punto de vista histórico, porque abren caminos. Que imaginemos que es posible andar caminos nuevos. Que lo establecido puede ser de otra manera, que hay posibilidades de hacer las cosas de otra manera, que la escuela que conocemos no tiene que ser la que sea válida, que hay otras escuelas. Y hay otras maneras. Las familias, de por estar tan cerca de las personas con hándicap, pueden construir, y de hecho construyen, discursos diferentes a la escuela. Discursos que se basan en la capacidad y no en la incapacidad. Discursos que se basan en el amor en lugar de en lo técnico. Si somos capaces de hacer que esos discursos sean suficientemente resistentes en la escuela, estas pueden cambiar. Es que realmente el retraso mental, ¿en qué? Es que yo no le veo la discapacidad porque él no me la ha demostrado. Es que si él no la ve, nadie se la puede ver. Es decir, si él no se pone una barrera, ¿por qué se la voy a poner yo? ¿Por qué se la va a poner tú? Porque piensas simplemente que eres más listo que él o que puedes hacer unas cosas que él no hace. Nacho, es la cuestión. Si yo estoy estudiando para ser músico, aunque me digan que no soy músico, lo soy porque estoy estudiando. Estoy haciendo un sacrificio tremendo. Estoy intentando sacar el esfuerzo común. No hay que fijarse en el apodo, sino en uno mismo. De que la música le encante, aparte de que la viva, de que la sienta, yo creo que el punto donde él se desarrolla y donde de verdad él se siente él, no el síndrome de Down, sino él. Luego estamos rodeados absolutamente de prejuicios, un montón de cada día, en cada cosa que hacemos. Con la música, pues a lo mejor uno pues es una magnífica forma de decir aquí estoy yo y se hace esto pues casi mejor que nadie. Y el
quiere ser como el resto, él quiere también su parcela de la vida en la que él está. Y la ha encontrado, pero la ha encontrado porque se ha matado para encontrarla. Y se ha matado a trabajar. Y él está dando su fruto, o sea, él está teniendo algo que no tiene nadie, no tiene él. Si al principio el problema estaba en Rafa porque tenía síndrome de Down, nos damos cuenta, a medida que va pasando el tiempo, que el problema no solo está en él, sino que el problema está en nosotros. La realidad de la discapacidad no es solo una realidad fisiológica, no es biológica, sino que fundamentalmente es cultural, es social y cultural. Yo creo que es un logro social también, en el sentido de que le abre muchísimas puertas a otras personas. Una simple familia, una vulgar familia, con mayúsculas, consigue, como era David, le gana a Goliat, porque sabe que puede y porque tiene esperanza. Sí, ayuda a ver que no éramos los únicos locos que peleamos por la igualdad de oportunidades, que también había una historia similar, nada más que en otro nivel, en el secundario, en España, pero que estábamos pasando por lo mismo y que esa historia tuvo éxito, también puede tener la nuestra. Hace realidad esa famosa frase de que puede, no, es realidad ya aquí y ahora. La realidad es esa, entonces no sigamos con esquemas de pensamiento, con estereotipos que contradicen la realidad, ¿no? Después habrá muchas cosas que hablar, pero hay una realidad que está aquí y que es de carne y hueso y se llama Rafael Calderón Almendros. En realidad es con la paciencia. La paciencia de ser uno mismo. Documental basado en el libro Educación, Hándicap e Inclusión. Una lucha familiar contra una escuela excluyente, de Ignacio Calderón y Sabina Abejer.